Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver la unidad 1 que se titula Antecedentes y primera generación de TC. En primer lugar, decir que las TC aparecen en los años 50 como alternativa a los tratamientos de la época que basaban sus fundamentos en el psicoanálisis. Dentro de las conductas encontrábamos las aprendidas y que podían modificarse pues gracias a los principios del aprendizaje y el condicionamiento. Los inconvenientes de ello era la inexistencia de una teoría unificada, las discusiones sobre la función de las variables cognitivas y el método de medición. El resultado final, según Ruiz Díaz y Villalobos, era pues una teoría unificada en cuanto al objetivo, pero diferenciada en el énfasis teórico que las distintas aproximaciones asignan al condicionamiento clásico y el operante, a los factores cognitivos y a las variables biológicas. Dentro de las raíces históricas tempranas de la TC encontramos la historia de la terapia cognitivo-conductual, que está directamente relacionada con la historia de la psicología, es decir, pues ocurrió una revolución de un grupo de filósofos cuyo objetivo era convertir la psicología en una ciencia utilizando la introspección personal estructurada. Y fundaron el estructuralismo y fueron los primeros en utilizar la psicología experimental. El interés por la investigación experimental pues fue la revolución de la psicología en el siglo XX, en la que surgieron pues nuevas escuelas como la Gestalt, el conductismo, el funcionalismo. ¿El objetivo cuál era? Pues aportar una base científica a la TC. Dentro de las bases teóricas y metodológicas, pues encontramos en primer lugar la reflexología rusa y las leyes de condicionamiento clásico. En segundo lugar tenemos el conexionismo de Thorndike. En tercer lugar, el neoconductismo y en tercer lugar, Skinner y el condicionamiento operante. Dentro de la metodología objetiva, se basaba en interpretaciones mecanicistas, tenía gran importancia en el aprendizaje y un valor al contexto o al ambiente que llevaba a una influencia en la conducta. La explicación de la conducta se basaba en el condicionamiento clásico. Existía gran interés por los reflejos y los autores más destacados, pues algunos de ellos pueden ser Pavlov o Sechenov. Por otro lado tenemos el conexionismo de Thorndike. Este pues se basaba en la utilización de métodos objetivos, el rechazo él rechazó el estudio de los procesos mentales y la conciencia. También tenía pues cierto interés por el reflejo ER, y dentro de las leyes básicas que se encuentran aquí pues estarían la ley del efecto, la ley de la práctica y el interés por el reflejo ER, como he nombrado anteriormente. Y también pues destacar que fue el precursor de la psicología educativa moderna. Dentro del conductismo de Watson encontramos el objeto de estudio es la conducta manifiesta. El método pues se basaba en una experimentación animal. Se produjo una ruptura con corrientes psicológicas tradicionales y la explicación de la conducta se basaba en el condicionamiento clásico. Dentro del neoconductismo tenemos a Guthrie con el principio de contigüidad, a Hull con la teoría formal de la conducta, a Tolman con el aprendizaje por expectativa y a Mauer con la teoría bifactorial del reforzamiento, dentro de las cuales destacamos el aprendizaje de señales y el aprendizaje de soluciones. Skinner y el condicionamiento operante, pues hablaba más sobre el rechazo de la psicología tradicional. El objeto de estudio era la conducta y existían dos tipos de condicionamiento, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Los principios básicos del aprendizaje se basaban en el refuerzo, el castigo, extinción, el control estimular y el entrenamiento en discriminación. Existían pues distintas variables influyentes en la conducta operante, como es la frecuencia, la duración y la intensidad. Y aquí pues existía un análisis experimental de la conducta y se daba gran importancia de sus aportaciones en la intervención psicoeducativa. En cuanto a la evolución de la terapia de la conducta,
pues destacar en primer lugar pues el primer estadio o primera generación, en segundo lugar el segundo estadio o segunda generación y en tercer lugar el tercer estadio o tercera generación. El primer estadio pues estaría más en relación con las teorías del aprendizaje de Rachman o de Donoghue. Se basaba más en el análisis conductual aplicado y neoconductismo mediacional, en la extrapolación de los principios del aprendizaje a la clínica, en la formulación de modelos de génesis y mantenimiento de los problemas cotidianos y la conducta normal y anormal, es decir, generada y mantenida por los principios de aprendizaje. Y aquí también cabe destacar las aportaciones de los grupos de Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos. En el segundo estadio, pues tenemos la heterogeneidad de la terapia de conducta, de Rachman o Donoghue. Se superan aquí pues las limitaciones de la teoría del aprendizaje, existen ya pues aportaciones de la psicología experimental, cognitiva y social, hay un distanciamiento de los investigadores sobre el aprendizaje. Aquí ya hay una diferencia entre ciencia y hacer clínico. Por otro lado, también el desarrollo de procedimientos de intervención efectivos y nacen las teorías ya del aprendizaje social y las del enfoque cognitivo. Pues bien, el tercer estadio trata más de retornar a los orígenes buscando pues nuevas alternativas. También se produce un desarrollo de la psicología del aprendizaje y la psicología experimental. También hay más énfasis en la multiplicidad de estímulos y contingencias, un fomento de la relación entre la investigación básica y la aplicación clínica y nuevas terapias conductuales, como es pues, la psicoterapia analítica funcional o el uso de técnicas de mediación como es el mindfulness, que lleva a una conciencia plena. Y aquí también se producen pues, nuevos desarrollos con carácter constructivista. Dentro de la primera generación de la TC encontramos el surgimiento en Sudáfrica, en segundo lugar el surgimiento en Inglaterra y, como he dicho anteriormente, el surgimiento en Estados Unidos. El surgimiento en Sudáfrica destaca Joseph Wolpe, que está descontento pues, con los tratamientos que se aplican a los principios de aprendizaje. Se basa en estudios y técnicas con base científica y experimental, el principio de inhibición recíproca, es decir, con una base de la de sensibilización sistemática, y esta sensibilización sistemática provoca una aproximación gradual a los estímulos evocados de la ansiedad. Y además Rachman y Lazarus también influyeron en cierto modo a la hora de su propagación. Por otro lado tenemos el surgimiento en Inglaterra, que pues Eysen y un grupo de autores pues llevaban a cabo los principios de la terapia de la conducta, cuyo objetivo era el tratamiento de problemas psicológicos con técnicas como la exposición, la aproximación sucesiva o la práctica negativa. Por otro lado, tenían cierto interés en la construcción conceptual de la terapia de la conducta. Y en tercer lugar, pues tenemos el surgimiento en Estados Unidos, que está más basado pues, que en Skinner, quien distinguió dos tipos de respuestas, es decir, las respondientes, que son aquellas que se provocan, y las operantes, que son aquellas que se emiten. También diferenciar pues, dos tipos de condicionamiento, el tipo E y el tipo R. También existía un interés por el estudio de la conducta operante, es decir, importancia de lo que ocurre después de la R, un análisis experimental de la conducta basado en diseños experimentales de caso único y un análisis aplicado de la conducta, es decir, aplicación a los problemas de relevancia social y unas técnicas operantes. Pues bien, hasta aquí llegaría este tema y me gustaría dar gracias por su atención.